Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, profesor. Bien, Buenos días, gracias. ¿sí me escucho bien? Sí, Ok. Perdón por el retraso, pero todavía hay demasiadas dudas con los compañeros, entonces estuve ahí aclarando, pues bastantes inquietudes que tenían todavía. Entonces, pero bueno, ya estamos de este lado. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Ya nos Bien, empezaron a contactar otros profesores? sí, ya desde ayer tuve clases. ¿Ya tuvieron clases? Muy bien. Pues bueno, ¿qué les digo? Pues ya tuvimos nuestra reunión el domingo, entonces pues ya más o menos explicamos la situación y pues vamos a retomar la clase. Espero que más o menos ya todos estén en el entendido de los acuerdos que llegamos en la reunión. No sé si de eso tengan alguna duda. Podemos dedicar unos cuantos minutitos por si alguien tiene alguna duda de la dinámica, de cómo va a estar el asunto. Pues Yo tengo dudas, profe. sí, adelante. Bueno, es que le mandé correo explicándole que no pude asistir el domingo de la reunión y no sé de qué hablaron. Ok. Bueno, miren, rápidamente les hago un brevísimo resumen por aquellos que no pudieron asistir. Eh, pues miren, mi sugerencia principal fue, a menos que tengan una causa de fuerza mayor para salvarle el curso, pues la verdad yo creo que lo más sano y lo más adecuado es darla de baja. Ya lo había comentado el domingo, ¿no? ¿Por qué razón? Eh, pues el simple hecho de tener tan poquito tiempo para terminar un curso, la calidad del curso, pues de alguna manera se va a ver muy afectada, ¿no? Sin embargo, también se entiende, ¿no? El lado que hay muchos que a lo mejor ya quieren salir, son sus últimos semestres o les puede impactar de alguna manera el atrasarse un semestre más. Hay la otra opción que fue la que les comenté el domingo, que es les presenté un calendario en el que en resumen, vamos a tener que estar trabajando prácticamente al doble del ritmo que traíamos normalmente. Eso implica, y yo creo que todos sus profesores van a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a pedirles el doble de esfuerzo. Ahí es donde ustedes tienen que evaluar qué tanto podrían dedicarse, ¿no? A sus asignaturas. Y pues obviamente en esta no es una excepción. Lo que sí no estoy haciendo es que no voy a recortar temas, no voy a recortar alcance. Eh, con la propuesta que les dije, alcanzamos a sacar el curso completo, pero eso sí, pues prácticamente es dando un doble de esfuerzo, ¿no? Del que normalmente hacemos. ¿Cómo También lo con vamos las a? prácticas. Las prácticas siguen igual, no voy a suprimir prácticas, van a quedar igual. Es mismas series, proyecto, todo igual. ¿Cuál es la diferencia aquí? Punto número uno, no vamos a tener vacaciones. Las 3 semanas de julio, que son semanas administrativas, pues vamos a tener clase normal, las 3. No va a haber días de asueto, bueno, aparte creo que ni hay. Y además vamos a tener una semana extra de clase, ¿no? Cada semana vamos a tener una semana extra, perdón, una clase extra. O sea, vamos a tener 6 horas distribuidas cada semana. La clase extra la propuse, si me recuerdan, ustedes sería el viernes a las 6, les dije. Si no, ahorita creo que era a alguien las 7, a pero no las estoy 7. seguro. Déjenme abro rapidísimo donde lo puse. Me parece que fue, no, aquí no. En Drive me parece que lo puse, el documento. Déjenme ver si está en Drive. Este, esperen, esto no. Creo que fue aquí en UNAM. Creo que está aquí en común. No, no me acuerdo dónde puse ese documento. Bueno, ¿alguien recuerda? No, no fue aquí. Aquí Si está. recuerda el nombre del archivo, lo puede. Ya lo vi. Aquí está, miren.
es el viernes de 7 a 9, exacto, de 7 a 9 de la noche. ¿Ok? Entonces, ese es el horario que espero yo que sea el que menos les afecte. Entonces, es con esos ajustes, teniendo 6 horas a la semana, más las 3 semanas de vacaciones, si alcanzamos a cubrir las clases que nos hacen falta. Tenemos que cubrir 24 clases, solamente tomamos 8. ¿Ok? Nos hacen falta 24, entonces necesitamos cubrir 30 para poder, más o menos, para poder sacar el semestre. Entonces, sí se alcanzan a cubrir las clases que nos faltan haciendo ese esfuerzo. ¿Ok? Yo sé, es muy pesado, es un doble esfuerzo. Por eso de mi sugerencia de si esto se les complica, yo sugeriría mejor la baja. ¿Ok? Es algo que no me gusta decirlo, pero pues esto es lo que hay, casi, ¿no? Yo sé que muchos tienen diplomados, yo sé que trabajan. ¿Qué les puedo decir? La opción es ver el video, ya saben, los videos van a estar arriba, ¿no? Si no pueden entrar, obviamente no están obligados a entrar a las clases. Entonces, ¿cuándo son las bajas? Ya consulten el calendario ya está publicado, es el que les enviaron por correo. Ahí viene el periodo de bajas para que lo consideren. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, para mí, entre menos alumnos se queden, para mí mejor, porque este va a ser un curso muy pesado, el ritmo va a ser muy acelerado. Digo, sí, vamos a cubrir, y lo que sí no quiero es dar un curso de trunco, ¿no? No pienso quitar temas porque no tiene sentido. Entonces, con estos ajustes es como pudiéramos sacar un curso completo, ¿no? Quienes lo quieran hacer, adelante. Pero si esto es muy pesado para ustedes, mejor yo diría darnos de baja, ¿ok? Entonces, me preguntan aquí, tenemos clase el día de la clase extra, igual a ver, dice, entonces si tenemos clase en el día de clase extra, igual no estamos de baja. No entendí bien la pregunta, o sea. Se refiere a que si tiene clases normales en el horario en que está dando la clase extra. Evalúenlo. O sea, alguien puede decir, ok, me quedo y se me empalma este horario. Pueden a lo mejor ver el video en otro horario. Si eso les funciona, por mí está bien, pueden quedarse. Ok. Ahora, pudiéramos moverlo, pero se me va a hacer muy complicado porque miren, el viernes de por sí yo ya tengo otra clase extra, y no sé a qué hora les pudiera funcionar el viernes. No sé, tal vez, no, es que no me funcionaría, a mí sí me complicaría también este horario. Lo puse en viernes, pues porque tenemos clase martes y jueves. Tendríamos martes, jueves y viernes, ¿ok? A menos que pudiera ser el lunes, para que quedara lunes, martes y jueves, pero tendría que ser más o menos igual a las 7. No sé qué opinen. El lunes pudiera ser A otra mí, opción. en mi caso, sí me quedaría mejor ese horario de los lunes, porque Los lunes. los viernes tengo una clase de 4 horas en la mañana. Ok. ¿Alguien tiene inconveniente si lo cambio a lunes? Sí, profe, yo tengo clase justamente a esa hora. Pues sí, es lo que les digo, o sea, va a ser complicado moverlo, ¿no? Siempre va a haber ahí un detalle. ¿Quién más tiene problemas el lunes? Yo, profe, yo también tengo clases ahora. Pues igual, miren. Entonces, pues yo creo que lo voy a tener que dejar así como está originalmente para que respetar lo del domingo. Y pues les comento, o sea, no hay, ¿qué les digo? No hay de dónde más sacar horas, ¿no? E inclusive les comenté el domingo que muy probablemente los exámenes parciales los vamos a hacer en sábado. ¿Para qué? Para tratar de respetar este horario semanal y poder sacar el curso. Profesor, pero sábados en la tarde, porque sábados en la mañana sí tengo clase. Yo sé, lo sé. Para casos especiales
podríamos mover horarios y normalmente son de mediodía en adelante los exámenes. Pero pues ya en cada caso particular, vamos a ver si podemos cambiarlo de horario, vemos alternativas, pero les insisto, esto es muy pesado, ¿ok? Muchos profesores van a estar haciendo lo mismo, les vamos a pedir que asistan en horas fuera de clase, les vamos a pedir más trabajos tal vez, más tareas en menos tiempo, entonces sí realmente consideren la situación. Ya lo comentamos el domingo. Para mí lo ideal sería, si quieren realmente tomar un curso como debe de ser y al ritmo correcto, no va a ser el semestre, definitivo, definitivo. Pero bueno, ahí están las condiciones, entonces ya cada quien decida, ¿no? Lo que piensa hacer. Pues no voy a mover nada, lo voy a dejar así. Yo simplemente voy a dar mis 6 horas de clase y pues ya lo que sí, como también acuerden, comentaron el domingo, tomen esto con seriedad. Las bajas son hasta finales de julio. De hecho, las bajas son justamente regresando de vacaciones. Me parece que es la última semana de julio. Entonces, tranquilamente ustedes podrían decir, pues lo intento y ya si no puedo me doy de baja. No lo hagan así. Recuerden que tanto ustedes como yo estamos haciendo un doble esfuerzo y no es como que no sería tan correcto, ¿no? Que lo tomen a la ligera y digan, pues simplemente me doy de baja y ya, ¿no? O sea, consideren el esfuerzo que tanto ustedes como yo estamos haciendo para sacar esto. No es mi único grupo, como pueden ver, son 3 grupos. Tuve que fusionar un grupo, tuve que fusionar el grupo de laboratorio y de bases. Entonces, es un relajo esto. Entonces, la verdad, sí, piénsenlo bien y mejor desde ahorita organícense y desde ahorita digan que sí quieren, que no quieren, ¿no? Y pues así va a estar el asunto. ¿Qué les digo? Lo que podría hacer es que los quizzes, eso sí, no los voy a hacer en la clase extra para los que no puedan entrar, pues no les afecte. Y pues bueno, la alternativa ya saben, los videos. Y en el horario, tengo un horario libre que es de 9:15 a 11:15 lunes y miércoles, que ahí es donde normalmente daba la clase del grupo de Plan 10. Esas horas, si ustedes gustan, nada más es cuestión que me digan, que me avisen. Podemos reunirnos ahí para ver dudas. Es como una especie de clase de asesoría que ya les había platicado. Sobre todo para los que decidan quedarse y que no puedan entrar en viernes, ¿no? Ahí podríamos ver cualquier duda que pudiéramos tener. Nada más es cuestión que me avisen, oye, yo quiero una clase, entonces la podríamos ver. Repito, sería lunes y miércoles de 9:15 a 11:30. Ahí podríamos, ¿no? Más obviamente ya saben, ¿no? Todo el soporte que hemos traído desde el inicio de semestre, ¿no? Enviar correos al grupo, mandarme correo, eso sigue igual, ¿no? Bueno, dado esto, entonces repito, piénsenlo, pues ya, sigamos con el curso. No sé si alguien más quiera comentar algo antes de comenzar ya con la parte del curso. Sí, sobre la práctica 4. Recuerdo que había dicho Ok. que priorizábamos práctica 4 en vez de práctica 3, pero nunca abrió el apartado No, para subir práctica 4. no, eso ya no aplicaría ahorita con lo que sucedió. Las prácticas, todo lo que tenemos pendiente por entregar, series prácticas, lo voy a recalendarizar en el Classroom. Eso lo voy a hacer y ya el jueves nos ponemos de acuerdo. Bueno, les explico cómo quedaría esa recalendarización, o sea, incluyendo exámenes, todo. El domingo comenté que muy probablemente íbamos a hacer examen ya en fin de semana. No, los voy a recorrer para la siguiente semana, ¿no? Para no verme de plano tan agresivo, ¿no? Digo, de por sí ya esto está muy agresivo, entonces todo lo voy a reprogramar a partir de la siguiente semana. O sea, esta semana no hay que entregar nada, ¿no? No se Ok, ¿y entrega nada. habría la posibilidad de hacer equipos o parejas para poder avanzar más con las prácticas o así? En las prácticas, a partir de la práctica, me parece que es la 5, Ok, sí, ya todas son en equipo. ok, gracias. Ok. Eso es normalmente así es en el semestre, pero sí, a partir de las 5 ya son en equipo. Ok. ¿Alguna otra cuestión? Ok, muy bien, chicos. Bueno, pues entonces
Hay 28 alumnos, que sí que sí son bastantes los que quieren continuar adelante. No tengo inconveniente, pero sí. Pues vamos a echarle ganas, vamos a tratar de, yo sé que les están echando ganas, pero sí, está pesado, ¿no? Está feo, para que no les miento, está feo esto. Pero bueno. Ok, no sé, aquí en chat me preguntan, ¿las prácticas se pondrán? Sí, no hay problema, las prácticas las pueden entregar. Miren, yo realmente nunca les he penalizado si las entregan 1 o 2 días después, y pues menos en esta situación, ¿no? No pasa nada si de repente se atrasan, pero también no se confían, ¿no? Porque si no, esto se les hace una bola de nieve, ¿no? Lo único que les pido es que no me entreguen las prácticas de jalón, que me digan, a ver, aquí te va de las 5 a las 7 o de las 5 a las 9, pues no. No hagan eso, o sea, entréguenlas periódicamente. Digo, si se atrasan un poco no pasa nada, pero tampoco las entreguen así. Y les recuerdo que si las prácticas deben de ir más o menos en sincronía con la teoría, pues para que también les sirva para los parciales, ¿no? Por ejemplo, para el primer parcial, sí es importantísimo que por lo menos resuelvan la 4, ¿no? Por el contenido del examen. Entonces, para este primer parcial, sí les sugiero, asegúrense de acabar la 4 antes del parcial, porque se pregunta de la parte que trae la práctica 4. Bueno, entonces, dado las tristes circunstancias, pues vamos a retomar a partir de lo que sería el tema 3. Otra cosa, yo que más quisiera que diéramos un repaso, que inclusive que empezáramos de cero, pero la verdad es que no nos dan los tiempos. Entonces, sí, yo sé que a lo mejor a muchos ya se nos olvidaron lo que vimos del tema 1 y 2, pero revisen los videos los tienen los PDFs, tienen todo. No nos queda de otra más que echarle una repasada, ¿no? Aquí comentaré algunos puntos, los más sobresalientes, pero si alguien tiene por ahí ya cuestiones que se nos olvidaron, hay que repasar. No hay de otra. Bueno, entonces vamos a tomar el tema 3, que es el de, recordando el tema 2, fue todas las técnicas de diseño de distribución. Vimos todas las técnicas de fragmentación: horizontal primaria, horizontal derivada, vertical e híbrida, ¿no? Hicimos ejemplos y ahora vamos a pasar con nuevo tema, que es el tema 3. Este tema ya es del segundo parcial, ¿no? Y que es la parte de procesamiento de consultas distribuidas. Aprendimos a diseñar, aprendimos a distribuir datos, pero ahora viene la siguiente parte, ¿no? Tenemos digamos, la mitad del trabajo hecho. Ya distribuimos, ya asignamos, pero ahora, ¿qué pasa cuando queremos empezar a hacer uso de nuestros datos, ¿no? Y una de las cuestiones que más impacta cuando hacemos distribución es la cuestión del procesamiento de consultas. Este tema es muy interesante porque inclusive si en su vida profesional no les toca trabajar con una distribuida, los conceptos que se ven aquí aplican perfectamente también para una centralizada, ¿no? ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros como ingenieros sabemos SQL, ¿no? Sabemos lanzar consultas, pero a veces no conocemos cómo realmente se procesa una consulta. Entonces, ese conocimiento es muy importante porque nos permite, sobre todo, generar código SQL de mucho más óptimo. Entonces, es importante conocer cómo se procesa una consulta, pero ya internamente, para poderlo aplicar a una base distribuida. Entonces, de cualquiera de las dos opciones, pues nos va a dejar bastantes beneficios porque, pues por lo menos vamos a aprender a generar código más adecuado, ¿no? Aunque la base no sea distribuida. Entonces, por obvias razones, ¿no? El procesamiento de una consulta en una distribuida se cambia, ¿no? Por la cantidad de parámetros adicionales que hay cuando los datos están ubicados en distintos nodos, ¿no? El SQL realmente nunca nos indica la forma en la que se va a procesar la consulta, ¿no? La sentencia SQL nos dice qué es lo que quiero, ¿no? Select
datos de cierta tabla, ¿no? Nos dice qué quiero, pero más no nos dice cómo se deben de recuperar estos datos. ¿Quién se encarga de decidir el cómo se hace la consulta? Pues es un componente muy importante que todos los manejadores tienen, que es el procesador de consultas, ¿no? El procesador de consultas está formado a su vez por varios subcomponentes que en conjunto trabajan para generar o obtener los datos de una consulta de la forma más óptima posible, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un procesador distribuido de consultas? Básicamente, a partir de una sentencia global, que global significa, recordemos del tema 2, es una sentencia que pareciera que está centralizada, ¿no? Que la tabla es una sola, pero en realidad está fragmentada, ¿no? Es decir, es una sentencia con transparencia de distribución. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el procesador? Esa sentencia global se tiene que mapear y transformar a un conjunto de sentencias en términos de fragmentos, ¿ok? Que van a ser lanzadas a distintos sitios de tal forma que su procesamiento en conjunto sea lo más óptimo posible, ¿ok? ¿Qué es lo que a nivel general se hace para realizar este mapeo o transformación? Primero que nada se define algo que le llaman el nodo origen o en términos normalmente como se maneja en documentación, driving node. Me gusta usar más el término en inglés porque casi siempre pues es la manera en cómo lo van a encontrar, ¿no? Creo que está por demás decirlo, ¿verdad? Pero ya a estas alturas lo menos que les recomiendo es traducir documentación o leer documentación ya de materias como estas en español. Porque ya se imaginarán cómo traducen driving node al español, ¿no? Horrible, no se entiende, ¿no? Luego le ponen nodo maestro o nodo manejador y así de no, bueno. Driving node es el sitio o el nodo en el que se lanza la consulta. Es el nodo que se encarga de administrar la ejecución de una consulta, ¿no? De coordinar las tareas que se lanzan en cada nodo para procesar una consulta. ¿Ok? Entonces, en este nodo es donde se desmenuza la consulta, donde se transforma en un conjunto de sentencias fragmentadas, ¿no? Y uno de los primeros pasos es la transformación de la sentencia global en términos de álgebra relacional. Y sí, aquí otra vez vamos a tener que repasar cosas del álgebra relacional. Entonces, como primer paso se decide el driving node y la sentencia se transforma en álgebra relacional a la que se le conoce como query algebraico. Aquí todavía no se descompone en términos de fragmentos, sino viene un poquito más adelante, ¿no? En el nodo origen hace uso del optimizador para hacer una serie de optimización, de transformaciones que ayuden a mejorar el desempeño. Aquí es donde entra un concepto interesante que es el de plan de ejecución. Toda sentencia SQL antes de ser ejecutada genera un plan de ejecución. ¿Ok? Ese plan de ejecución nos indica la manera en cómo se van a acceder, cómo se va a hacer el acceso a los datos, en qué nodos y de qué manera, ¿no? Este plan de ejecución es súper importante porque nos indica a nivel aproximado el costo que tendría la ejecución de una sentencia. Pregunta para ustedes. ¿Alguien ha visto cómo es un plan de ejecución o alguien ha generado o visualizado el plan de ejecución de una sentencia SQL? ¿Nadie? ¿Nunca? Sí. ¿No tiene? ¿Sí? ¿Algunos ya por ahí? Ok. Entonces, el plan de ejecución es algo que muchas veces nosotros desconocemos como developers, como ingenieros de software, y es algo importantísimo. ¿Ok? Conocer cómo se va a ejecutar las sentencias que escribimos en buena medida ayudan a mejorar el desempeño de nuestros sistemas. ¿Ok? Entonces, por lo menos aquí en esta materia vamos a aprender a ver cómo se muestra, cómo se genera y a leerlos, ¿no? Hay veces que, pues sí, ya lo generamos, ¿no? La base nos muestra el plan, pero si no sabemos interpretarlo, pues de nada sirve, ¿no?
Entonces, este plan incluye básicamente la descomposición de la consulta en una serie de sentencias a las que les vamos a llamar query algebraico fragmentado. Se le llama algebraico porque se puede expresar también en términos de álgebra relacional. Y el plan de ejecución nos indica, ¿sabes qué? Esta sentencia se va a dividir en estas subsentencias o en estos queries y nos indica hacia qué nodo se va a lanzar, ¿ok? Y aproximadamente el costo que tendría su ejecución, ¿ok? Normalmente el optimizador es un componente de software muy complejo que trata de crear sentencias algebraicas fragmentadas de la forma óptima posible. Eso normalmente no hay tanta problemática cuando la base está centralizada. El problema es que si es una consulta distribuida, el optimizador hay veces que no alcanza a detectar cuestiones que pueden ser optimizadas, ¿no? ¿Se acuerdan que en temas pasados vimos que si se hace un análisis de la sentencia, pudiera ser que nos ahorremos accesos remotos? Esas optimizaciones, hay veces por la naturaleza de la sentencia, el optimizador no alcanza a detectar esas optimizaciones. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ayudarle al optimizador para que el costo de la sentencia disminuya. ¿Ok? ¿Cómo le ayudamos? Primero que nada, escribir buen código SQL. Aquí sí hay que tener, no nada más es escribir SQL pensando en que me traiga los datos y ya. Ahora hay que pensar, ok, quiero ciertos datos, pero también quiero que los traigas en el menor tiempo posible. Entonces hay que escribir SQL adecuado, ¿no? Hay algunas opciones que los manejadores ofrecen para hacer que estas optimizaciones sean todavía más adecuadas. Una es una tarea que nosotros la tenemos que hacer de manera manual y otra es con el uso de algunas funcionalidades que traen los manejadores, ¿no? La parte manual se le conoce como reducción de sentencias de forma estática en términos de álgebra relacional. Cuando nosotros analicemos una consulta, podemos hacer un análisis estático para detectar si esa sentencia puede ser reducida. Entonces vamos a ver en temas posteriores que una consulta SQL distribuida puede ser optimizada de manera estática, ¿no? Es decir, a través de la construcción de un query que se le llama query reducido. ¿Ok? Esto es meramente álgebra relacional. ¿Ok? Esta etapa es importante porque normalmente aquí es donde el optimizador no alcanza a, a detectar que una sentencia puede ser optimizada todavía más, ¿no? Y de manera automática, con el uso de algunas funcionalidades que traen los manejadores, en especial el uso de hints. El uso de hints. ¿Qué significa hint a nivel general? ¿Cómo traducimos esta palabrita? ¿Quién me dice? ¿Qué es un hint? Una pista. Como una pista, ¿no? Como que un tip, como que una ayudita, como que un empujoncito, ¿no? Entonces, un hint es una instrucción que nosotros podemos decirle al optimizador. Desde la propia sentencia SQL le podemos decir, oye, optimizador, cuando ejecutes esta sentencia, no quiero que hagas esto, sino quiero que hagas esto otro. O sea, le decimos al optimizador, haz esto, porque de antemano nosotros sabemos que si se va por este camino, el resultado va a ser menos costoso. ¿Ok? Entonces, repito, hay veces que el optimizador pues no alcanza a detectar que este camino es mejor. Entonces, aquí es donde nosotros le decimos, vete por este camino. Eso lo hacemos a través de hints. ¿Ok? Vamos a ver aquí en el curso básicamente me parece que son tres tipos de hints. Uno de ellos es el uso de inline views, que en su momento ya vamos a ver qué es eso de un inline views, ¿ok? Y hay otros dos. Ahorita para rápidamente comentarles, otro de los hints que vamos a ver es un hint que me permite decirle al manejador quién va a ser el nodo que va a disparar la ejecución de la sentencia SQL. ¿Eso qué significa? Que podemos tener una base distribuida, estar formada de varios nodos. Tal vez el usuario está en este nodo y en este nodo es donde lanza la sentencia,
pero no necesariamente el nodo donde está el usuario es el nodo que va a controlar o a coordinar la ejecución. A través de un hint, nosotros podemos decirle al manejador, oye, el usuario está en este nodo, pero la sentencia quiero que la lances o la inicies en otro nodo. Eso es completamente factible. Eso puede provocar que el costo disminuya, ¿no? No es lo mismo lanzar una consulta desde un nodo que lanzarla desde otro, ¿ok? Entonces, eso se puede controlar con hints. Bien. Normalmente, una vez que ya se decidió quién es el nodo que va a coordinar la sentencia, ¿qué es lo que se hace? El nodo coordinador envía las sentencias, ¿no?, a todos los demás nodos. En los nodos se procesa. Cada nodo regresa sus resultados al nodo origen. El nodo origen recibe los resultados y se hace un posible postprocesamiento para unir o ordenar los datos y al final pues se regresa el resultado. O sea, en resumen tenemos esto, ¿no? Tenemos un usuario que lanza una sentencia distribuida, global, con transparencia de distribución. Esa sentencia la recibe el procesador de consultas, ¿ok? Recuerden que todos los nodos son idénticos, ¿no? Estamos trabajando, acuérdense, con una base distribuida punto a punto, que significa que son idénticos, ¿no? Los componentes que tiene un nodo son los mismos componentes que tiene el otro. Eso significa que cualquier nodo puede actuar como coordinador, ¿no? Cualquier nodo puede actuar como participante. Entonces, en este caso, digamos, la sentencia distribuida global, ¿no? El procesador de consultas la recibe, ¿ok? Con apoyo del optimizador, ¿ok? Se descompone, genera un plan de ejecución. Este plan de ejecución consiste en fragmentar o en dividir la sentencia global en un conjunto de sentencias en términos de fragmentos. Dependiendo dónde se encuentre el fragmento, ¿no? La sentencia se envía para su ejecución en el nodo correspondiente. ¿Ok? Entonces, paso 1, se envía la sentencia global. Paso 2, el optimizador descompone y genera un plan de ejecución. Paso 3, se lanzan las sentencias en términos de fragmentos. Aquí nosotros, si queremos, podemos habilitar, aquí observen que estas sentencias podemos beneficiarnos de qué concepto. ¿Alguien recuerda? El hecho de que podamos lanzar estas consultas a la vez. Es un concepto que se le llama paralelismo. Muy bien, paralelismo. Entonces podemos lanzarlas. El paralelismo también se puede controlar a través de un hint. En los últimos temas del curso vamos a ver que nosotros podemos decirle dentro de la sentencia SQL, le vamos a decir al manejador, quiero que tengas un nivel de paralelismo de 3, de 4, de n. Entonces, ¿qué va a hacer el manejador? Va a lanzar sentencias a la vez, a la par, para reducir tiempos. Las sentencias se lanzan, se reciben en cada nodo. Los nodos, a su vez, reciben ya la sentencia, pero en términos de fragmentos, y aquí se vuelven a optimizar. Vean que esta O que dice aquí es de optimizador. Cada nodo también tiene un procesador de consultas, al igual que este procesador. La sentencia se vuelve a optimizar, pero ya de forma local. ¿Ok? Aquí hablamos de una optimización local. ¿Vale? Entonces, se recibe, se vuelve a procesar, se vuelve a optimizar, pero ya en términos de este nodo nada más, se ejecuta la sentencia, se regresan los resultados. Lo mismo ocurre en los otros dos nodos. El nodo origen recibe los resultados, los conjunta, les hace algún procesamiento final y por último, envía los resultados al usuario. ¿Ok? Entonces, a nivel general, esto implica el procesamiento de una sentencia SQL distribuida. ¿Ok? Otra manera de ver el procesamiento es verlo desde el punto de vista de etapas, que es la manera en cómo están distribuidos los siguientes temas del curso. ¿Qué hemos hecho hasta ahorita? Nosotros hasta ahorita lo que ya hicimos es aprender a crear un esquema de fragmentación con todas las técnicas de distribución
y fragmentación que vimos, tenemos ahorita ya esquemas fragmentados, tenemos esquemas globales, tenemos esquemas locales. Los esquemas locales pues son los modelos relacionales que hemos aprendido a generar en cada nodo, ¿no? Con base al esquema de fragmentación que ya vimos en el tema pasado. Obviamente en cada nodo va a haber estadísticas. ¿Alguien sabe qué es una estadística en términos de base de datos? ¿Qué son las estadísticas de una base de datos? ¿Alguien sabe? Sobre todo para los que ya llevaron avanzadas, ya deberían saber. ¿Nadie? Pues podríamos decir que son datos que se recopilan, ¿no? De, por ejemplo, de consultas o de operaciones que se hacen en la base. Y con eso podemos obtener, por ejemplo, pues, los tiempos de ejecución, a lo mejor, las consultas más comunes, ¿no? A qué tablas ocupamos, etc. Exacto. La verdad es que las estadísticas se recopilan de manera automática todo el tiempo en el que la instancia está arriba. Se recopilan un montón de cosas, ¿no? ¿Qué tanto se ha usado el procesador? ¿Qué tanto disco se ha usado? ¿Qué tanta memoria se ha gastado? ¿Qué consultas son las que están provocando un mayor impacto en desempeño? Es en cuanto a actividad de la base, pero también en cuanto a los datos. En cuanto a los datos se recopila, por ejemplo, cuántos registros aproximados tiene cada tabla, cuál es la longitud mínima o máxima de un registro, cuántos valores distintos hay por cada columna, ¿no? Por ejemplo, cuál es la variedad de valores distintos que tiene cada columna de las tablas, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas métricas, todos esos datos sirven para que el optimizador pueda tomar mejores decisiones en cuanto a optimizar una consulta. Entonces, las estadísticas también es un papel importante, ¿no? Más adelante vamos a platicar a fondo también de las estadísticas y del impacto que tienen en la optimización y el procesamiento de consultas, ¿no? Entonces, tenemos esto. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Ya tenemos la parte del modelo, del diseño, y ahora vamos a procesar una consulta. La primera etapa para hacer el procesamiento de una consulta se le conoce como descomposición de la consulta. La entrada de esta etapa es un query, que está mal, expresado en cálculo relacional o álgebra relacional. Aquí vamos a ver álgebra relacional, pero en términos de relaciones globales. O sea, como si la base estuviera centralizada. En esta etapa, esa consulta se expresa, se descompone, pero en términos de álgebra relacional. Entonces, la entrada es un SQL en términos globales. La salida es un query algebraico, es decir, una expresión en términos de álgebra relacional, pero aún sigue siendo global. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que se hace internamente aquí. Básicamente, a nivel resumen, la etapa de descomposición se encarga de parsear la sentencia, ver que sintáctica, semánticamente esté bien. Aplica aquí algunas mejoras, como por ejemplo, quitar código redundante, ¿no? Código que no nos sirve. Emplea aquí cuestiones como de una especie de normalización de sentencias, que vamos a ver un poquito más adelante. Ya que ese query está limpio, libre de digamos, código redundante, que no tiene problemas de sintaxis ni de semántica, entonces se crea la representación de esta consulta, pero en términos de álgebra relacional. ¿Ok? Se acordarán de álgebra relacional, las operaciones de proyección, selección, join, unión. La consulta se descompone a ese nivel. Después entra el proceso de localización. Aquí el objetivo es que el query algebraico, que está en términos de relaciones globales, sea descompuesto, pero ahora ya en términos de fragmentos. Aquí ya no hay tablas globales, aquí ya hay fragmentos. ¿Ok? Entonces, eso significa, ¿no? Una vez que este query ha sido dividido, segmentado en términos de sus fragmentos, pasa por una optimización global. En esta optimización global
se decide la forma más adecuada de cómo pudiera ejecutarse esta sentencia, ¿no? La manera en cómo se van a lanzar las consultas a cada sitio y qué datos se van a extraer de cada sitio. ¿Ok? Entonces, posteriormente, ya que se decide el plan de ejecución, o sea, el plan de ejecución nace aquí, en esta etapa, el plan de ejecución. Ya de aquí en adelante implica básicamente delegar cada uno de estos queries algebraicos fragmentados a su correspondiente sitio. ¿Ok? En cada sitio, como les comentaba, se vuelve a hacer una optimización local, ¿no? Y después se ejecuta, pero este ya es una ejecución completamente local. ¿Ok? El resultado se hace un resultado del procesamiento y este resultado es el que decíamos hace rato, que se regresa ya a el sitio que lanza la consulta para finalmente hacer un postprocesamiento y mostrar el resultado. ¿Vale? Entonces, esto es otra manera de ver las etapas. ¿Cómo se organizan los temas del curso para poder revisar todo esto? Bueno, el tema 3 es meramente una introducción a esto. El tema 4 se encarga de ver esta etapa, la parte de descomposición y de localización. Y en el tema 5 vemos todo lo que tiene que ver con optimización. El tema 5 es muy importante, porque aquí es donde vemos todas las técnicas de optimización. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Algún comentario, duda, inquietud? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, bien. Entonces, esto ya lo comentamos, aspectos a considerar para optimizar una consulta distribuida. Ya habíamos comentado, una alternativa que se utiliza mucho es decidir quién va a ser el driving node, ¿no? A través del uso de hints. La optimización estática que les comenté, transformación de la sentencia SQL a un query algebraico en términos de álgebra relacional. Algo importante que mencionar aquí es que cuando nosotros transformamos una sentencia SQL en álgebra relacional, el problema que hay, bueno, no es problema, sino la característica que se tiene es que el álgebra relacional me puede llevar a generar múltiples soluciones y todas me van a obtener el mismo resultado. Vamos a llegar a lo mismo. El gran problema es que unas soluciones van a ser más óptimas que otras. ¿Ok? Entonces aquí también tenemos que aprender a generar una consulta algebraica, pero de la forma más óptima posible. ¿Ok? Hay algunas técnicas en general que se utilizan para construir sentencias algebraicas óptimas y esas reglas no son ajenas a las bases distribuidas, ¿no? Hay también técnicas para generar consultas algebraicas dependiendo el tipo de fragmentación, que es parte de lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? No es lo mismo optimizar una sentencia SQL cuyas tablas fueron fragmentadas de manera horizontal primaria derivada a una consulta que hace uso de fragmentos que fueron fragmentados de manera vertical, por ejemplo, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Ok? Supongamos que de todo ese análisis hemos elegido una estrategia, ¿no? Entonces, esa es la que normalmente es la que se implementa en el plan de ejecución. ¿Ok? Bueno, llega a haber casos en que tenemos tantas opciones, tantas combinaciones, sobre todo con sentencias que involucran a una gran cantidad de tablas, que se vuelve un caos encontrar cuál sería la solución más óptima. ¿Ok? Al grado de que podríamos caer en la situación de que nos va a salir más costoso encontrar la solución más óptima que ejecutar la sentencia. O sea, nos vamos a tardar más en ver cómo la vamos a ejecutar que en ejecutarla. Entonces, eso ya es grave, ¿no? Bueno, no grave, sino ya realmente no estamos ganando nada, ¿no? Aparte de complejo, pues estamos gastando demasiados recursos en encontrar esa respuesta óptima.
Lo que normalmente se hace en la práctica es no vernos tan estrictos, ¿no? Para encontrar cuál es la mejor solución. Sino normalmente las soluciones se basan en el uso de heurísticas para determinar la solución o el plan de ejecución de una sentencia. ¿Quién me recuerda qué es eso de una heurística? ¿Quién me dice? Creo que es el conocimiento basado en experiencias previas. Exacto. Una heurística es aplicar una técnica que la experiencia me dice que en la mayoría de los casos funciona. No tenemos el fundamento teórico, no tenemos más bien la justificación, ni el sustento, ni la prueba que realmente la técnica que vamos a usar es la mejor. ¿Ok? No tenemos esa certeza en una técnica basada en heurísticas, pero sí tenemos el respaldo de que en la gran mayoría de los casos llega a funcionar, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la práctica del uso de estas reglas se ha demostrado que normalmente funciona. Entonces, hasta ahí llega normalmente el análisis. No hacemos uno exhaustivo para realmente comprobar que sea lo mejor. Así es como trabajan normalmente los manejadores en la gran mayoría de los casos, ¿no? Vamos a ver un poquito igual más adelante cuáles son esas heurísticas que normalmente son las mismas que vamos a aplicar para optimizar sentencias, ¿ok? Y bueno, la del plan de ejecución ya les comentaba, ¿no? Es vital analizarlo siempre. Entonces, ¿a qué problemas me he enfrentado aquí cuando llegamos a esta asignatura? Resulta que estos conceptos de álgebra relacional, de planes de ejecución, realmente no son conceptos de la materia de distribuidas. El problema es que es muy raro el caso en el que llegue el alumno con estos conocimientos. Ya se los acabo de preguntar, ¿no? No conocen qué es un plan de ejecución, nunca lo han hecho, por lo tanto no sabemos cómo leerlo. Entonces son cuestiones que no son de la materia, pero tuve que incorporar esos conceptos porque si no, pues no, si no entendemos cómo se hacen centralizadas, pues menos entendemos cómo se hacen distribuidas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí normalmente? Pues no nos queda de otra más que retomar la parte descentralizada y después aplicarla a la distribución. Entonces, es por eso que muchos de los temas que vienen adelante, pues no corresponden tanto al temario, pero es importante revisarlo, ¿no? Bien, vamos a hacer un primer ejercicio para entender toda esta parte de manera empírica y muy sencillita, todavía sin emplear técnicas que vamos a ver en temas posteriores. Vamos a intentar hacer el procesamiento de una sentencia distribuida con los conocimientos que tenemos hasta ahorita, ¿no? Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Vamos a retomar el caso de estudio que hemos estado usando desde el tema 2, que es el caso de estudio de los proyectos de los empleados, ¿no? De una empresa. Entonces, ahora ya vamos a partir de que esto ya fue distribuido, ¿no? Ya fue fragmentado y que tenemos este esquema. Este es nuestro esquema de fragmentación. Entonces, la manera en cómo lo decidieron distribuir fue así. Los empleados, como pueden ver, están divididos en dos grupos con base a sus apellidos, ¿no? A sus apellidos paternos. Es una fragmentación. ¿De qué tipo de fragmentación es esta? ¿Quién me dice? Horizontal. Ajá, pero ¿de qué subtipo? Primaria o derivada. Ay, Primaria. primaria, muy bien, primaria. Como que sí hay que repasar, ¿verdad? Como que, híjole. Ni les pregunto, ¿verdad? ¿Quién repasó en estos días, verdad? Pero bueno. Primaria, muy bien. Entonces, empleado está dividido así. Y nada más de ver esto, ¿qué tipo de fragmentación me dirían que tiene asignación empleado? Horizontal derivada. Horizontal derivada, muy bien. Es decir, los fragmentos de asignación empleado fueron distribuidos con base al mismo criterio de qué tabla.
De empleado. De empleado, muy bien, de empleado. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos que empleado se dividió en 2. ¿Ok? Y asignación de empleados siguió su misma idea. Pues así está dividida ahorita estas 2 tablas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se cuentan con únicamente, dice aquí, se cuentan con 4 sitios, ¿no? En S1 y en S2 se almacenan los datos de empleado y por lo tanto también de asignación empleado, ¿no? Que no es cierto, ¿no? Nos dice aquí, en S1 y en S2 están los datos de empleado y en S3 y en S4 están los de AE, ¿ok? Entonces, ahora nos dicen, primero que nada nos piden, esta es la consulta que vamos a procesar. Mostrar el nombre de los empleados que tienen una duración de 37 meses en sus proyectos y ya, ¿no? Primero nos piden generar una sentencia SQL global que obtendría los datos solicitados, ¿ok? Entonces, voy a hacerlo aquí, ¿no? Aprovechando que tengo, no, yo creo que no me va a dar espacio aquí. Entonces, para tratar de empezar a soltarnos un poquito con esto, pues vamos a hacer esta consulta muy sencilla, asumiendo, ¿no? Que como si la base estuviera centralizada, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿quién me dice cómo quedaría la consulta? Primero que nada, como si fuera centralizada. Voy a copiar tal vez el texto y lo voy a pegar aquí, que dice lo siguiente. Oh. Ok. Entonces, vamos a ver. Voy a pegar aquí el texto. Mostrar el nombre de los empleados que tienen una duración de 37 meses en sus proyectos. ¿Quién me dice cómo sería esa sentencia? Yo. Adelante. Sería select, nombre, punto nombre, nombre, ¿no? Muy bien. from, empleado asignación empleado AE, Ajá. where punto empleado ID igual a AE punto empleado ID and AE punto duración igual a 37. Ok, vamos a asumir ahorita que la duración está en meses, ¿no? Digo, conversiones más menos o uso de funciones ahorita no son tan relevantes. ¿Todos están de acuerdo? Digo, sentencia de bases 1, muy sencillita, ¿no? Ok, ahí está la sentencia como si fuera, como si estuviéramos en una base centralizada, ¿no? Ahora, nos piden en el siguiente punto, recuerden, ¿cuál dijimos que era el primer paso para procesar una sentencia distribuida? Primero que nada, necesitamos convertir esta sentencia global en términos de álgebra relacional. Entonces, en el inciso B, realizar 2 transformaciones de la consulta anterior en términos de álgebra relacional que sean equivalentes. ¿Por qué les puse 2? Porque, bueno, recuerden que puede haber múltiples, ¿no? Opciones. Entonces, ¿cómo sería la descomposición de esto en términos de álgebra relacional? Entonces, voy a abrir aquí esta paginita que era donde usábamos donde hacíamos nuestros ejercicios. Ok, dejen aquí. Entro a sesión. Oh. Ok, a ver, vamos a ver. Ya está. Entonces vamos a
hacerlo acá abajo, por acá abajo. Esta está muy grande. Bueno. Vamos a hacerlo por aquí abajo. Ok, entonces vamos a ver, este es el tema 3 y este es con el ejercicio 1. Voy a copiar aquí el SQL para que podamos no ir regresando en esto. Entonces, déjenme ver. Voy a copiar. Entonces, la idea es aquí, esto como les recuerdo, pues no es algo nuevo, ¿no? Es algo que en teoría, pues aprendimos de bases 1, ¿no? Entonces, la idea aquí es, primero que nada, generar dos opciones, ¿no? Dos posibles soluciones en términos de álgebra relacional. Entonces, nada más dejen acomodo esto, from empleado E, where, aquí vamos a dar un enter, y luego aquí, and, aquí. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda cómo se hacía la transformación de una sentencia SQL en términos de álgebra? ¿Nadie? ¿Se descomponían predicados? Bueno, primero una sería, los predicados son las condiciones, ¿no? Que tiene nuestra sentencia. Aquí, ¿cuántos predicados tenemos? Básicamente tenemos este predicado y este otro predicado, ¿no? Pero bueno, ok, vamos a recordar. En bases 1, si se acordarán, si lo vieron, una de las técnicas sencillas para descomponer esto en términos de álgebra es simplemente ir analizando tal cual como viene la sentencia e ir transformando en las operaciones que definen el álgebra dependiendo la sentencia. Por ejemplo, aquí, si empezamos por esta primera parte. Select e.nombre, ¿a qué operación del álgebra relacional se mapea? ¿A una selección? A una, no es una selección. ¿Nadie? ¿Qué operación del álgebra? Exacto, proyección. La proyección es la que me permite filtrar columnas, ¿no? ¿Cómo se representaba la proyección en álgebra relacional? Con un pi. Con la letra pi, ¿se acuerdan? Entonces, en álgebra relacional tenemos esto. La proyección de qué columnas, en este caso sería del nombre, ¿no? La proyección del nombre. Y esta proyección la vamos a aplicar ¿a quién? Ok, que básicamente sería la parte del from. Esta proyección se va a aplicar, pues están de acuerdo que al resultado de todo lo que tenemos a continuación, que sería ¿quién? Esta proyección tendría que obtenerse una vez que se haya procesado todo esto, ¿no? Pero no nada más de empleado, ¿no? Porque aquí está empleado, lo estamos involucrando en un join, ¿no? Entonces, más bien sería hacer la proyección, pero del resultado de quién. De aplicar ¿qué? Un join. Si se fijan, aplicamos un join entre empleado y asignación empleado. Y después le aplicamos, ¿qué es esto? Esto es una operación de join, ¿están de acuerdo? En su sintaxis anterior. Tal vez debimos haberlo escrito en sintaxis estándar para que se vea más claro, pero bueno. En realidad, esta parte de aquí es un join, donde estamos involucrando estas dos tablas. Y esta operación, ¿cómo se llama? En términos de álgebra relacional. Ahora sí es una selección. Entonces, aquí lo que aplicaría es a la proyección, le vamos a aplicar ahora una selección, pero esa selección se aplica al resultado de este join. ¿Ok? Entonces, la selección, ¿cómo se representaba? ¿Alguien recuerda? Con la letra Sigma. Sigma. Muy bien. Sigma, ¿no? Y una selección definía un predicado, ¿no? Aquí el predicado, ¿quién es? Duración igual a 37. Muy bien, duración igual a 37.
Y esto lo vamos a aplicar ¿a quién? Al join Al join de ¿quién con quién? de empleado con asignación empleado. Empleado con el join era. Ok, un join con. ¿Quién es el predicado aquí? Punto. Podemos expresarlo nada más así. Empleado ID, lo voy a poner ahorita así. Ok. Junto con el join con I. Entonces cerramos y cerramos. Ok, entonces nuestra sentencia SQL ha sido expresada en términos de álgebra relacional. Seguramente ustedes se preguntarán, a lo mejor tenían otra idea en mente. Pudimos haber hecho otra solución, ¿no? Como ya seguramente se están dando cuenta, el álgebra relacional me permite generar múltiples expresiones en las cuales puedo llegar al mismo resultado. ¿Quién me dice o qué se les ocurre? Bueno, mi primera pregunta sería más bien, ¿qué tan eficiente creen que sea esta expresión? ¿O cómo pueden ustedes detectar que esta expresión no es tan eficiente? ¿O si es eficiente? ¿Sería porque primero hacen el join y luego el filtro? Exacto. Si recuerdan de bases 1 también comentábamos de ¿cuál de todas estas operaciones es la más costosa? Una selección, una proyección, una selección o un join. ¿El join? El join, muy bien. El join es la más costosa. Entonces, mucho de lo que hacen los manejadores es que, pues no hay de otra, ¿no? Tenemos que hacer un join. Pero tratan de hacer algo para que ese join salga lo más barato posible. ¿De qué manera un join puede reducir su impacto en cuanto a desempeño? Más bien, ¿de qué manera podemos mejorar el desempeño de un join? Entre menos columnas y menos registros tenga el join, pues mejor. Porque acuérdense que, ¿quién me dice en términos de álgebra relacional a qué se traduce un join? Es decir, recordando el join de, digamos, de R join S es igual a ¿qué? Aquí hay un predicado, ¿no? La fórmula del join en términos de álgebra, ¿se acuerdan? ¿No sería R unión S? No. No es unión. No es una unión. ¿Alguien más, no? Qué Una barbaridad. suma. ¿Cómo? El producto cartesiano, exacto, me dicen aquí en el chat. Muy bien. Pero, ¿qué más? Hago el producto entre R y S y luego. Me falta algo, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, ¿qué les digo? Ahorita, Ay, a ver si no se me perdió todo lo que hicimos. ¿Qué pasó aquí? Me sacó de sesión esta cosa. A ver, hagan chonguitos para que no se haya perdido lo que llevábamos, porque si no... está bien, ok. Decíamos, era un producto de R por S, pero me falta algo, ¿no? Me falta la selección. ¿Cómo se nota que estamos todos afectados, verdad? Un poco. Un mucho, yo diría. Igualito me pasó así con el otro grupo. Están como que sacados de onda, como que... Y se entiende totalmente, ¿no? Como que
silenciosos, como que raros y no es para menos, ¿no? Entre que perdimos totalmente ritmo, ¿no? 2 meses. Es comprensible, pero bueno, ni modo, vamos a tener que hacer un súper esfuerzo por retomar el ritmo, ¿no? Espero que no nos tardemos tanto, pero pues vayan viendo, ¿no? Qué cosas sienten que no se acuerdan, qué cosas sienten que necesitan retomar, vayan haciendo una nota, ¿no? No, pues ni me acuerdo, entonces anoten a ver qué era el álgebra relacional, ¿no? ¿Qué era una selección? ¿Qué era una proyección? ¿Qué era un producto? ¿No? ¿Qué era un join? Para que, pues, cuando puedan más o menos repasar, porque esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ok, nada más para recordar, en álgebra relacional el join se define así, como la selección aplicada a un predicado del producto de las dos relaciones. Nada más que aquí hay un problema. ¿Cuál de estas operaciones es muy costosa? ¿El producto cartesiano? El producto cartesiano. Recordarán, el producto cartesiano pues me genera todos los registros que representan las combinaciones de las tuplas de una tabla con otra. Por ejemplo, si tengo una tabla de 5 registros y otra de 3, ¿cuántos registros obtengo si hago un producto? Justamente, ¿no? La multiplicación de sus registros, o sea, obtendría 15 registros. Ahora imagínense hacer un producto entre 2 tablas que tienen millones de registros, que son como las que normalmente pues hay en una base real, ¿no? Pues olvídenlo, ¿no? Procesar esa cantidad de registros es muy ineficiente. Entonces, de ahí viene un poco, ¿no? La cuestión de que el join también es una operación costosa. Sin embargo, ¿qué pasa si yo les digo, vamos a hacer un producto de una tabla que tiene un registro con una tabla que tiene 2 registros? ¿Cuántos registros vamos a obtener? 2 registros, ¿no? 2 por 1, 2. Entonces, si el join trabaja con relaciones que son pequeñas, una operación relativamente costosa se vuelve no tan costosa, ¿no? Entonces, una de las técnicas que se utilizan, y esto es una heurística, de hecho, esta es una de las heurísticas que comentamos hace un momento, es que los optimizadores tratan de reducir las cardinalidades de estas relaciones. ¿Para qué? Para que esta operación de join sea menos costosa. ¿Habrá alguna manera de reducir eso antes de que se ejecute este join? Es decir, ¿qué cosa podría aplicarle a E o a E para reducir sus cardinalidades o inclusive también las columnas? Pues hacer primero la selección, ¿no? Hacer primero una selección. Esa es otra heurística. ¿Ok? Me voy a adelantar ahorita un poquito aquí al PDF. Hay una parte en donde parte de las heurísticas que se utilizan para hacer la optimización es considerar las complejidades. ¿Se acuerdan de la teoría de complejidad, ¿no? Donde un algoritmo puede medir qué tan costoso es con base al grado de complejidad, y que la complejidad se mide a través de una función en términos de, ¿se acuerdan qué variables juegan cuando queremos medir qué tan complejo es un algoritmo? Se puede medir en términos de 2 variables. Ajá. Curso de estructuras de datos. Uy, no, ¿eh? Les estoy pidiendo demasiado, ¿verdad? ¿Alguien recuerda? Esto es bien importante, ¿saben por qué? Porque en una entrevista laboral, ¿no? Muchas empresas, sobre todo empresas grandes, les importa mucho que sepan esto. La manera de clasificar a los algoritmos por su complejidad. Dice, ya se nos olvidó hasta su nombre. Sí, sí les creo. No creo que sea algo tan descabellado, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Una era el tiempo y... No, el tiempo no. El tiempo, ¿saben por qué no? Porque es muy relativo. Porque el tiempo va a depender hasta del hardware que tengas, ¿no?
¿Eran Entonces, las iteraciones? no. Va relacionado, es una consecuencia, pero no es exactamente la variable. Bueno, les ayudo con una. Una es la cantidad de datos que vamos a procesar, ¿no? ¿Qué tantos datos? No, la cantidad de datos. Y la otra, ¿Operaciones? exacto, el número de operaciones. Por lo tanto, ¿qué significaría una línea así? Si un algoritmo presentara este comportamiento, ¿qué me dirían? ¿Que es un algoritmo bueno o malo? Demasiado optimista. Demasiado optimista, demasiado bueno y creo que ni existe, ¿no? O bueno, sería algo muy sencillo. ¿Por qué? ¿Qué significa esta línea así? Que no importa que aumentes los datos, pues las operaciones siempre son las mismas. Exacto. Pues estaría genial, ¿no? Ahora, ¿cuál sería un algoritmo así súper ineficiente? Que con pocos datos haga muchas operaciones, pero Ajá, o sea, sería una gráfica de qué tipo? Son unas exponenciales. Son unas exponenciales, ¿no? Algo como así, ¿no? No sé, una cosa así. Que tengo bien poquitos datos y necesito muchas operaciones. Por ejemplo, el producto cartesiano, ¿dónde cae? ¿Dónde creen que caería? ¿En este caso o en este caso? En el segundo. En el segundo, ¿no? Porque con bien poquitos registros, o sea, si tengo una tabla de 5 y 50, realmente no son muchos datos. Y nada más con estos ya de entrada ya tengo 250 registros, ¿no? Y pues implica hacer operaciones. Entonces, por eso es que el producto cartesiano tiene una complejidad cuadrática. O sea, es una especie de, no es exponencial, pero pues sí es una cosa pues más o menos así, ¿no? Entonces, esta es una de las operaciones más costosas en términos de álgebra relacional. Las demás no tanto. Por ejemplo, ¿cuáles son las más baratas, las menos costosas? Aquí lo pueden ver. ¿Qué funciones que ven aquí? Estas son funciones. ¿Qué funciones son las que podrían tener un comportamiento más no tan costoso? La selección y la proyección. La selección y la proyección. ¿Qué tipo de complejidad tienen? ¿Qué sería n? Lineal. Lineal, exacto. O sea, sería una recta, ¿no? Algo así. Lo que son, por ejemplo, las operaciones de group by, inclusive join, pero el join ya con las optimizaciones que tienen los manejadores. Obviamente los manejadores nunca hacen un producto cartesiano para sacar un join, eso es muy ineficiente. Pero hacen otras técnicas que las vamos a ver aquí también y permiten bajar la complejidad a logarítmica en lugar de cuadrática. ¿Ok? En semijoin, por ejemplo, ¿se acuerdan de semijoin? Tiene una complejidad logarítmica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen los optimizadores? Tratan de aplicar lo más que se pueda y aplicar al inicio, sobre todo, operaciones como selección-proyección. Estas dos operaciones son las que más tratan de aplicar los optimizadores. ¿Para qué? Porque estas dos operaciones actúan como filtros. ¿Ok? Estas operaciones actúan como filtros tanto de columnas como de registros y al quitar columnas o al quitar registros permiten que operaciones más costosas, ¿no? Reduzcan su complejidad. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo la cantidad de datos a procesar. ¿Ok? Entonces, de aquí viene la idea de que entonces una expresión un poco más adecuada de álgebra, ¿ok? Pues sería aplicar estas operaciones que tienen una complejidad menor. Entonces, haciendo esa cuestión, ¿qué se les ocurre hacer acá? Me decían hace rato, vamos a tratar de aplicar proyecciones y selecciones porque son menos costosas y actúan como filtros, ¿no? Para eliminar registros y tratar de simplificar. ¿Por qué razón? Aquí nos están pidiendo algo interesante, ¿no? Solamente nos interesan los registros de asignación empleado
que tengan 37 meses. ¿Están de acuerdo que sería innecesario, inútil y sería un desperdicio que hiciéramos un join con todos los registros de AE que no cumplen con este criterio y de todas maneras al final los vamos a descartar? Entonces, este tipo de cuestiones es sobre todo importantísimo en bases distribuidas. Imagínense que los registros de AE están en un nodo y los registros de E están en el otro. ¿Qué sentido tendría transmitir todos los registros de AE, hacer el join en el nodo donde está E y al final descartamos a todos los que tengan 37? ¿No sería mejor? ¿Qué sería una optimización? Que en el nodo donde está AE se haga esta selección y solo viaje, ¿no?, los registros que van a ser join con, más bien los registros que cumplen con este criterio. Y todavía podremos irnos más allá. Aquí nada más me piden el nombre. ¿Para qué vamos a transmitir? ¿Qué tal si el registro de AE tiene, pues no sé, los apellidos, un montón de columnas, ¿no? No nos interesan, solamente nos interesan el nombre. Entonces, ¿para qué vamos a transmitir columnas que al final vamos a descartar? Entonces, en una base distribuida es súper importante que consideremos estas dos operaciones, en especial por si hay que hacer transmisión de datos. Entonces, asumiendo eso, ¿no?, de que queremos optimizar lo más que se pueda, también podríamos propagar esta proyección. Pero vamos por pasos. Vamos a propagar primero la selección. ¿Cómo me quedaría la expresión entonces si propago una selección? Voy a copiarla. Y entonces ahora lo que haríamos es que esta selección, en lugar de aplicarla después del join, ¿qué haría? La aplicaríamos ¿en dónde? Esta selección se aplica a qué? Sobre AE. Sobre AE, ¿no? ¿Por qué no la puedo aplicar con E? Y de hecho, bueno, aquí viene otra cosa interesante. Tal vez nos pueda causar confusión porque quisiéramos como que aplicar el álgebra, ¿no? No el álgebra relacional, ¿no? Sino, ustedes dirían, pero es que esta selección está aplicando a todo esto, ¿no? Pero bueno, en álgebra relacional aquí sí se vale perfectamente. Aquí no tendría sentido aplicar distributividad, ¿están de acuerdo? Porque duración no es un atributo que exista en E. Entonces es perfectamente válido aplicar esta selección únicamente a las entidades o a las relaciones que tienen sentido, ¿no? En este caso, entonces, es perfectamente válido hacer esto. ¿Qué beneficio voy a obtener? Que aquí voy a hacer un primer filtro y esto puede provocar que las cardinalidades de las relaciones disminuyan. Por lo tanto, el join puede disminuir el costo. ¿Ok? Ahora, quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué optimización puedo hacer ahora con la proyección? Aplicarla únicamente sobre E. Exacto, únicamente sobre E. Pero ¿están de acuerdo que al nada más solicitar el nombre, también pudiera aplicar otra optimización con los atributos de AE, ¿no? ¿Qué pasa si AE también tiene una gran cantidad de columnas? Pensando en que esto en que esto va a viajar a otro nodo. También podría aplicar una proyección a ambas tablas, ¿no? Entonces, fíjense, voy a hacer lo siguiente. Voy a reescribirla y ahora, ¿qué proyección podría aplicarle a AE antes de que se haga el join? El empleado ID. Exacto. Aquí sería la proyección de empleado ID. Pero nada más de empleado ID. Sí, ¿no? A ver, ¿quién me explica por qué empleado ID?
¿Por qué es suficiente? ¿Por qué nada más es adecuado hacer empleado ID? Y no Porque todo. bueno, porque nada más estamos ocupando esa columna, ¿no? Para hacer el join. Para hacer el join, de acuerdo. No nos piden ninguna otra columna. No me interesan las demás columnas, ni siquiera duración. ¿Por qué duración no? Porque ya filtré. Ok. Y del lado de empleado, ¿puedo aplicar otra proyección? La proyección, en este caso ahora sería de ¿quién? El empleado ID y su Ajá. nombre. Necesito ambas, ¿no? ¿Por qué necesito empleado ID? De manera similar para hacer el join. Para hacer el join, muy bien. Entonces, esta expresión que acabamos de generar ahorita es totalmente equivalente, son equivalentes las tres. Sin embargo, la última pues es la más óptima, ¿no? Respecto a estas dos. Ahora, necesito aquí esta otra proyección o la puedo quitar. Ya la podemos quitar. Ok, ¿alguien opina algo distinto? Si la quito, ¿obtengo lo mismo? No, también te traería el ID, ¿no? El empleado ID. También me traería el ID, entonces forzosamente debo de quitar el ID. ¿Ok? Entonces, se conserva esa proyección. Debe de conservarse. ¿Ok? Bien. ¿Dudas con esto? Repito, es importante porque fíjense, si les cuesta un poquito de trabajo con una sentencia que es bien sencillita, como esta es un simple join con una proyección y una selección, cuando lleguemos a la parte ya de distribución, pues esto se va a complicar porque al rato esto se va a distribuir. Vamos a meter aquí el esquema de fragmentación, ¿no? Que si es derivada, que si es join, que si es semi-join, que si es proyección, bla, bla, bla. Y más aparte lo que nos pidan de la propia consulta, pues esto se pone más interesante, ¿no? ¿Dudas? Sí, profe. Cuando estamos obteniendo la duración, bueno, en la última, en esa última línea, ¿por qué lo aplicamos a AE y no a E si en la sentencia dice que es E punto duración igual a 37? Ah, es que aquí me equivoqué. Debe ser AE. Es que Ah, ok, ok. duración es una columna que nada más está en asignación empleado. Sí, aquí me equivoqué. Debe ser AE. Ah, ok, ok. Gracias. Ok, si no a ti. Ok, ¿alguna otra duda? Ok, bien. Entonces, a esto se refiere ese inciso, ¿no? Entonces, tenemos que hemos aprendido a descomponer una sentencia SQL, más bien a recordar, porque se supone que esto ya lo vimos, ¿verdad? Una sentencia SQL en términos de álgebra relacional. Vimos que pueden haber múltiples soluciones, unas mejores que otras, y aquí a partir de este momento, ¿no? A partir de este momento vamos a tratar de generar expresiones en términos de álgebra lo más óptimo posible porque vamos a asumir que esto se va a ejecutar en una base distribuida en donde la transmisión de datos pues es vital, ¿no? Hay que minimizar el uso de los recursos de red. Entonces, continuando con el ejercicio, vamos a ver qué más sigue. Entonces, ya tenemos el inciso B y ahora dice inciso C. Proponer una primera estrategia de procesamiento, describir los pasos que realizaría el manejador distribuido para ejecutar la consulta. Entonces, inciso D, proponer una segunda estrategia empleando la figura 2. Y después vamos a discutir cuál de estas dos opciones pudiera ser la mejor. Entonces, recuerden, con base a cómo están distribuidos estos fragmentos, ¿ok? El enunciado nos dice
que empleado 1 y empleado 2 están en S1 y en S2 y asignación 1 y asignación 2 están en los otros dos nodos. Entonces, el optimizador, vamos a suponer que genera dos posibles opciones. Opción 1, opción 2. ¿Qué entienden por esta primera opción? Que la consulta de entrada se está lanzando en un sitio S5. ¿Ok? Aquí se está lanzando la consulta. Digamos que aquí está el usuario que la lanza. ¿Y quién me explica, si nos vamos por esta primera opción, qué es lo que va a hacer el optimizador? O más bien, ¿qué plan de ejecución está generando aquí el optimizador para poder resolver esta sentencia? ¿Cómo leemos este diagramita? Ok, fíjense bien cómo se lee. En esta técnica, ¿qué es lo que nos dice el optimizador? ¿Sabes qué? Te vas a conectar a S3 y vas a recuperar los datos de AE1. Este es el fragmento AE1. ¿Ok? Y los vas a transmitir ¿a dónde? Al sitio 2. ¿Ok? Una vez que lleguen al sitio 2, ¿qué operación vamos a hacer entre ellos? Un join. Es decir, para poder hacer el join que vimos acá en la otra, en la sentencia, ¿no? Al mismo tiempo, si habilitamos paralelismo, AE2 la vas a transmitir al sitio de quién? Al sitio S1 y ya que lleguen, haces join. Entonces, hacemos dos join aquí, ¿ok? Y por último, estos dos resultados los vas a mandar a S5. ¿Y quién me dice qué operación tendría que hacer aquí? Ya que me llegan los dos resultados, uno de este lado y el otro del otro lado, ¿qué hago con estos dos? Una unión. Una unión. Ok, una unión. Entonces, como pueden ver, aquí la técnica es envío los datos de AE1 a S2, los datos de AE2 a S1, hacemos join y unimos. Aquí la idea sería es que como vamos a transmitir datos aquí, pues están de acuerdo que lo más adecuado sería que se transmitan los mínimos necesarios. Y aquí es donde entran las operaciones que les comentaba, ¿no? De tratar de aplicar proyecciones y selecciones para que esto sea lo más óptimo posible. ¿Ok? En la segunda estrategia, ¿qué diferencia observan aquí con la segunda estrategia? Le está pasando todo al sitio 5, ¿no? Ajá, es decir, no hay un paso intermedio. Manda todos los datos de cada fragmento a S5. ¿Qué tendríamos que hacer aquí con este resultado, con este resultado, con este y con este? ¿Qué tendría que hacer? Supongan que ya se transmitieron los 4 conjuntos. ¿Qué tendría que hacer aquí? Aplicarle los joins o los select. Exacto, muy bien. Aplico este join. ¿Están de acuerdo? ¿Con quién debería de ser join? Ojo, ¿con quién? ¿Con Con cuál AE1. Con este, ¿verdad? ¿Por qué con este? 3. Y este con este, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no este con este, por ejemplo? ¿Por qué no así? ¿Por qué no el 1 con el 4? Porque arrojaría 0 resultados, ¿no? O sea, no hay La Sería un dato información en de las común. tablas todavía no es compatible. Más bien, ¿por qué cosa? Porque es derivada, ¿no? Porque es derivada, exacto. No, ¿ok? No tiene sentido aplicar la 1 y 4 por el efecto de la fragmentación horizontal derivada. Entonces aquí la manera en cómo procedería el manejador es hacer join estos dos joins de manera independiente. Y por último, ¿qué hago con ellos?
el resultado de este join con el resultado de este otro, los unimos y tal vez después una proyección y ya acabamos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo se expresaría todo este procesamiento en términos de álgebra relacional. Es decir, ahorita hicimos álgebra relacional con una base, como si esto estuviera centralizado, pero ahora vamos a ver cómo se vería el álgebra relacional ya en una base distribuida. ¿Ok? Entonces, vamos otra vez para acá. Entonces, esto sería el inciso C. En el inciso C voy a hacerlo así por pasos. En el paso número 1, de todo esto que ven aquí, ¿quién creen que sería el paso número 1? En esta estrategia. ¿Qué es lo primerito que se tendría que hacer? El filtrado. Exacto. ¿Qué voy a filtrar? ¿Están de acuerdo que normalmente en este tipo de diagramas se forma un árbol y empezamos de abajo hacia arriba? Lo primero que vamos a hacer es que conectarnos al sitio 3 y si quieren al mismo tiempo al 4. ¿Y qué vamos a hacer? Extraer estos datos. Entonces, en el paso 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar un conjunto de registros que le voy a llamar S3' para hacer referencia a que son datos que van a salir del sitio 3. Entonces, un conjunto de datos S3' y le pongo prima porque es un subconjunto de datos. ¿Será igual a qué? ¿Qué cosa es lo que voy a transmitir hacia S2? Véanlo aquí en sus expresiones. El campo empleado ID. Exacto. ¿Están de acuerdo que el campo empleado ID y aplicado a la selección con duración igual a 37? Así. ¿Están de acuerdo todos? Pero esto ya no lo voy a aplicar a E, ¿verdad? Ya no puede ser a E. ¿Quién es? AE1. Exacto, AE1. Ok. AE1 porque ya es un fragmento. Muy bien. Paso número 2. ¿Qué hago con S3'? S3' es el conjunto de datos que ¿qué debo de hacer con S3'? Enviarlo a S2. Enviarlo a S2. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En álgebra relacional ahora vamos a incorporar un nuevo operador que se llama transfer. Transfer y vamos a escribir ¿qué vamos a transferir? S3' ¿hacia dónde? Hacia Sitio 2. S2. Ok. Paso número 3. Pensemos que ya llegó S3' aquí. ¿Qué vamos a hacer en el paso 3? Ahora voy a generar otro conjunto de datos porque ese conjunto de datos le voy a llamar S2' y S2' va a viajar en su momento a S5. Por lo tanto, S2' es un conjunto de datos que va a estar formado por Es el join de los datos que se mandaron de S3'. Ajá, voy a ponerlo si quieres. Puedo empezar por S3', el join es conmutativo, entonces puedo hacer esto. S3', ¿qué? Es que no me acuerdo qué tabla estaba en sitio 2, creo que era empleado Ok. 1. En sitio 2 me voy a regresar.
En sitio 2 está empleado empleados. 2. Ajá. Entonces, ¿qué sería? S3' ¿qué? Join. Ok, muy bien. El join. Me dicen aquí en el chat que todo se manda sin aplicar filtros. No, yo creo que más bien al revés, ¿no? Entre más filtros le apliquemos antes de transmitir, mejor. ¿Para qué? Para que los datos viajen los menos datos posibles. ¿Cuál sería el predicado aquí? Supongo que es empleado ID, ¿no? Empleado Es- ID, muy bien. Ajá. La columna, ¿no? Que se utiliza para hacer el predicado del join. Oh, Ujú. empleado ID. Ok. ¿Y quién sería el otro operando? La tabla empleado 2. Exacto, que sería empleado 2, si lo ven, la parte de aquí. Entonces sería el fragmento emp2. Ahora, ¿puedo aplicarle alguna proyección a esto? ¿O alguna otra selección? Si yo lo dejo así, pues se van a ir todas las columnas, ¿no? En realidad, ¿qué columnas me interesan de aquí? Solo el nombre del empleado. Ajá. Una cosa así. Ok. ¿Dudas? ¿Qué aplicaría en el paso 4? Sería ahora transferirlo al sitio 5. Transfer, muy bien. ¿Qué? S2' hacia S5. S5. Muy bien. Y por último, bueno, hasta aquí llegaríamos, digamos, de este lado, ¿no? Del otro lado aplicaría algo similar. Aquí podríamos escribir en forma paralela, ¿no? Estos mismos pasos. Esto del paralelismo ya va a depender de cómo nosotros configuremos la sentencia, pero vamos a suponer que lo habilitamos. Y es muy similar, ¿no? Nada más que en lugar de poner S3', ahora que escribiría, aquí sería S4' y aquí sería AE2. Aquí sería S4', pero en lugar de S2 sería S1, ¿verdad? S1. Y aquí S1, aquí sería más bien S1', ¿no? Y aquí sería ¿qué? S4. S4, ¿no? S4' y en lugar de aquí M2 sería M1 y finalmente S1' a S5. ¿Ok? Y finalmente, ya en S5, ¿ok? En S5, ¿qué hacemos? Nuestro resultado o nuestra consulta final, ¿qué va a ser? ¿A qué sería igual a? La unión de lo que se transfería. Que sería S1', unión. S1' unión con. S2'. Ajá. Y falta un ligero detallito nada más aquí. Hace falta un ligero detalle, porque si mando la unión así, ¿qué me mostraría? El ID también. Ajá, entonces aquí nada más aplicaría una última Proyección. proyección. Muy bien. Profe, pero ¿no sería mejor hacer primero la proyección desde antes de enviarlo?
De hecho, ya lo hicimos, mira. Cuando transferimos, aquí nada más enviamos el out. Es que no puede... Ah, bueno, sí, porque ya el join ya lo hicimos, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, porque este ID ya no lo necesitamos porque ya el join lo estamos haciendo acá, ¿no? Tienes toda la razón. Aquí podríamos también quitarlo porque ya no necesitamos hacer joins en S5. Entonces pudiéramos haber puesto esto, ¿no? Así. Y aquí también. Tienes toda la razón. Este empleado ID ya no es necesario transmitirlo. Y entonces ya quedaría así. Ya no necesitamos otra proyección. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, este sería el álgebra relacional, pero ahora ya con una sentencia distribuida. ¿Ok? Yo sí tengo una duda, profe. Adelante. En la operación final es una unión, sería una unión all, pero... Es una unión all, sí, para... Aquí realmente no pasaría nada si dejas la unión. El beneficio que tendría es que si le pones unión all es que te evitas el ordenamiento. Y el resultado va a ser similar. ¿Por qué? Porque se supone que estos registros ya están fragmentados, entonces no habría manera de que estuvieran duplicados, ¿no? Porque es como si tuvieras el mismo registro en más de un fragmento. Ok. Sí, entonces, pero sí, tienes razón. Lo correcto sería hacer un union all. Ok, nada más que en álgebra relacional pues no está como que ese simbolito, ¿no? Ok, vale, gracias. Ajá. Digo, tal vez a lo mejor podríamos. Es que eso ya es en SQL, ¿no? Esto no es SQL, entonces queda así realmente. No lo voy a poner para no inventarme términos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ahí en M1 y en M2 ¿no sería mejor igual aplicar una proyección del nombre del empleado ID? ¿En qué paso, perdón? En el paso 3 de los dos casos. Aquí, por ejemplo. Ajá. Fíjate que lo puedes hacer, pero en este caso no tiene mucho beneficio. ¿Por qué? Esta operación pregunta, ¿es local o es distribuida? Pregunta para usted. Sería local, ¿no? Se hace local. ¿Tendría sentido hacer una proyección cuando es local? Pues no, porque los datos ya están ahí, no tienen que viajar a la red. Aparte, acuérdense, este es un concepto de los que ya llevaron avanzadas, también deberían ya de saberlo. ¿Cómo se consultan los registros o los datos para hacer algo con ellos? Si yo le pongo aquí una proyección, ¿habrá beneficio en cuanto a la cantidad de datos que se leen de disco? A ver, especialistas en bases de datos. Si yo le pongo una proyección aquí en M2, ¿eso provocaría que se lean menos datos de disco? Si me dicen que sí, entonces ahí habría una mejora, ¿no? Porque estoy leyendo menos datos, ¿no? Molesto menos al disco. Pero la pregunta es, ¿cierto o falso? Creo que no, porque se trae el mismo número de registros. Más bien, recuerden que en una base configurada de manera tradicional, donde a menos que fuera la base columnar, entonces ahí sí es distinto. Pero en una base relacional tradicional, así yo le pida el puro nombre, siempre el manejador va a cargar de disco, ¿qué cosa? Un bloque completo de datos.
Acuérdense que el bloque de datos es la unidad mínima de lectura y escritura. Por lo tanto, va a ser una sola lectura, sí, pero en esa lectura se va a traer un bloque y el bloque va a contener el registro completo. Entonces, los datos, a menos de que sea columnar o que el registro sea muy grande, pero aún así se leen, siempre se leen los registros completos. Entonces, no tiene mucho beneficio. ¿Ok? La excepción pudiera ser que si el atributo que quieren mostrar está indexado, bueno, esa es otra cosa. Porque ahí sí vale la pena hacer una proyección. Porque entonces el optimizador se da cuenta que esa columna está indexada. Entonces, en lugar de acceder a la tabla, accede nada más al índice y recupera la columna del índice y no de la tabla. Esa parte de los métodos de acceso, que si es índice, que si es tabla, también lo vamos a revisar más adelante. ¿Ok? Entonces, respondiendo ya en resumen, no impacta absolutamente nada en ponerle aquí una proyección. Por eso no lo hicimos. Acá fuera sí, ¿por qué? Porque esto es lo que se va a transmitir. ¿Ok? Vale, profe, gracias. ¿No de qué? ¿Sí se entendió toda esta parte? Bueno, ya se nos terminó la clase, entonces vamos a dejarle hasta aquí y tarea que va a contar como tarea va a contar. Ahora hagan el ejercicio, pero para esta opción. Con esta misma sintaxis que vimos, transfer y demás, pero ahora para este caso. ¿Ok? Y ya la siguiente clase discutimos si esto pudiera ser mejor o esto. ¿Ok? Entonces, se fijan aquí, a grandes rasgos estamos haciendo la chamba del optimizador. Esto sería un plan de ejecución, esto es otro plan de ejecución y al final el optimizador analiza, determina un costo y selecciona alguno de los dos. Entonces, la siguiente clase vemos con cuál nos quedaríamos. ¿Vale? Entonces les encargo hacer esto de tarea para el jueves. Bien, chicos, si no tienen alguna duda u otra inquietud, entonces nos estamos conectando el próximo jueves. ¿Ok? Profe, ¿va a recalendarizar las actividades el día de hoy? Sí, en el transcurso de hoy y mañana, ya para el jueves ya tendrán todo recalendarizado en Classroom. Para esta semana gracias. no entreguen nada, no hay nada hasta la siguiente. Ok, O sea, gracias. no les voy a poner fecha, lo único que sí es para este jueves y ya para el jueves pues ya tendrían esa actividad en Classroom. Está bien, gracias. Muy Ok, bien, gracias. cuídense chicos. Profe, Ánimo, mande. ahí en la figura 2, ¿no sería posible también hacer dos union entre 1 y M2 y AE1 y AE2 y luego hacer un join del resultado? También, sí, pudiera ser otra alternativa. Si tú la propones, no hay problema. Recuerden que esa es la flexibilidad del álgebra, ¿no? Que puedes generar más soluciones. Vale. Sí, de acuerdo, puede ser. Ok. Bueno. Cuídense, nos vemos el jueves. Hasta luego. Bye, buen día. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Profe, Mande. ve que ya, bueno, le mandé un correo. Sí, tu correo de tu, ya de tu réplica del documento para registrar la tesis, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí está, bueno, creo que es casi como la versión final, no sé si Ok, esté bien. ok. Sí, no he tenido chance de revisarla, pero ya en estos días ya le echo una revisada. Sí, claro, no se preocupe. Lo más probable, como tú dices, que ya esté lista y ya la puedas registrar. Bueno, qué bueno que me comentas. Te iba a decir, ahorita este documento ya lo vamos a terminar, ¿no? Ya va a quedar listo. Ujú. Nada más que considerar lo siguiente.
que en el momento en el que tú entregues ese documento, se tardan más o menos 2 semanas como para decir si te lo aprueban o no. Y bueno, ya que esté aprobado, ahí empieza ya a correr tu tiempo de 1 año. Te lo comento porque de repente si tú consideras tardarte un poco más, o si de repente hay algunos tesistas que dicen, es que me la quiero llevar más tranquila, es que quiero no verme tan atareado. Entonces, lo que les recomiendo es que, bueno, ok, entonces, ¿sabes qué? Empecemos con el trabajo de tesis, avánzalo, ¿no? Y ya más o menos, no sé, como a la mitad o como cuando tú consideres conveniente, ya la registras. ¿Para qué? Para que tenga su colchoncito, ¿no? Porque tu tiempo de 1 año va a empezar a correr de que esté registrada, pero tú ya llevarías un avance. Entonces eso, digamos, en total te daría un poco más de ventaja, ¿no? El único riesgo sería que no te la llegaran a aceptar, pero lo veo remoto, ¿no? Yo hasta ahorita, de todo el tiempo que llevo de director, nunca nos han rechazado un tema de tesis. Entonces sería muy, muy baja la probabilidad de que eso pase. Entonces te lo quería comentar por si tú consideras esa posibilidad, pues podemos hacer eso. Y si no, si tú crees que el año que empezaría a correr, digamos, pues ponle tú en julio, pues ya de ahí empieza el año, ¿no? Para terminar el trabajo. Sí. Ok. Entonces ahí nada más para que lo consideres y ya tú decides en qué momento ya la registras. Pues sí, yo creo que ¿De una vez? para medirle, sí, el tiempo, porque Pues sí. yo quiero como que terminar esto. Te sirve de autolátigo, ¿no? Sí. Ok, está bien. Sí, entonces en estos días yo la reviso y ya te mando correo, ¿vale? Vale, profe. Muchas Bueno, gracias. cuídate. Bye. Igual, bye.